Vamos a seguir hablando de trabajadores, pero sobre todo de toda la polémica que surgió a partir de los dichos del propio ministro de Trabajo, la respuesta de la oposición, de algunos senadores, y en el marco y el contexto del conflicto pesquero, ¿no? Nos está acompañando para esto el senador del Partido Colorado, Robert Silva, que contestó no solo al ministro, sino que más presenta un pedido, un proyecto de ley y un pedido de informes. Bienvenido. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. A ver, pónganos al tanto de qué está esto que se alborotó tanto, a partir de algo casi por serendipia, ¿no? Porque no fue algo como buscado, A sucede de ver, casualidad. nosotros estamos en una situación bastante compleja en el sector de la pesca, con un conflicto que tiene más de 60 días, y que yo quiero ser franco, como lo he dicho en otras oportunidades, yo no conocía el sector para nada. Lo conocí a través de algunas mujeres que me pidieron, trabajadoras, que me pidieron una reunión, que nos conversamos a conversar, son trabajadoras de las plantas procesadoras de pescado y tienen una realidad muy compleja porque no están sindicalizadas algunos, otros sí están sindicalizados, y quedaron en una situación en el medio, ¿no? Porque está por un lado el sindicato de marineros, el SUNTMA, que está en este conflicto, los empresarios y ellos, en donde se generó esta situación. Ahí me empecé a hacer del tema y hablé con empresarios, visitaron el comité ejecutivo del Partido Colorado, trabajadores, empresarios, en la Comisión de Relaciones Laborales recibimos al sindicato y luego yo propuse invitar al ministro de Trabajo. Bien. Y a partir de ahí se generó esta situación, en donde cuando le consulté al ministro si sabía que había una especie, pues yo tenía una presunción, no tenía la certeza como la tengo ahora, de que el sindicato de marineros les exige estar afiliados para poder pasar a trabajar, a embarcarse, a estar en los barcos que llevan adelante la tarea. El ministro me dijo que él no le preguntaba a los sindicatos, que él no sabía que había que preguntarle a los sindicatos, pero que no había ley que lo impidiera. Entonces, a partir de esa circunstancia... Pero tampoco hay ley que diga que es obligatoria la afiliación al sindicato. A ver, esto no se trata de ley o no ley. Esto en realidad es el artículo 7, 53, 57 de la Constitución de la República y además otros preceptos de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga, y por lo tanto esto es un principio general. Pero saben que como todo en la vida uno se pone a estudiar y empieza a analizar la situación. Estuve analizando los dictámenes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, los convenios vigentes, bueno, y nosotros tenemos una ley de libertad sindical, RENGA, que consagra exclusivamente la prohibición, y que está muy bien, de que un empleador no quiera contratar a un trabajador que esté sindicalizado. porque está sindicalizado, o que le exija dejar de estar sindicalizado para poder trabajar. Pero no consagra la otra parte de la libertad sindical, que la OIT la pone a texto expreso, que es aquella en donde no es obligatorio no sindicalizarte. se le puede exigir la libertad sindical negativa, como le llama a la OIT, no se le puede exigir a un trabajador sindicalizarse para poder tener trabajo. Tampoco pagar una cuota, porque eso también, tampoco se le puede exigir a un trabajador pagar una cuota sindical. Está expresamente prohibido y además empecemos a estudiar... acá el PIT-CNT y todos los sindicatos? Es voluntario. Claro, pero es voluntario. Lo que la ley permite que firmes autorización que te debite. Bueno, usted tiene que firmar acá para que se le haga un descuento sindical. Eso tiene que expresamente prohibido. Claro. Y empecé a estudiar y hay muchos países que ya hace muchísimos años, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Chile, México. Entonces, bueno, presentamos un proyecto de ley que consagra la libertad sindical en todo su sentido, respetando la libertad, pero la libertad de todos, como se establece incluso en fallos internacionales que existen. Así que es un complemento de la ley 17.940, que creo que es bien necesario, porque ustedes saben que además cuando estos temas uno los pone en la opinión pública, comienzan a surgir otras cosas. A mí ya me han estado llamando de otros lugares, diciéndome que hay otros espacios donde se estaría exigiendo también o pagar la cuota o estar afiliado al sindicato. Entonces, esas son ¿Qué cosas... espacios puede decirlo? No, no, porque no tengo la evidencia. En este caso, miren, yo con el sindicato de la pesca, ayer incluso llamé al director Gandini de la ANP,
de la Administración Nacional de Puertos, porque también me enteré que había un contenedor en el puerto que hacía de local sindical, que dejaban pasar o no pasar en función de que si estaba afiliado y que se le entregaba un cartoncito para que pudiera embarcarse, si no, no podía. Después me enteré que el gobierno anterior, por suerte, sacó ese contenedor, ese local sindical, porque los sindicalistas tenían acceso libre al puerto, etc. Pero me entero también que este gobierno, ahora, hace unos meses atrás, volvió a autorizar la instalación de ese llamado contenedor, pero en la puerta del puerto de Capurro, que es donde se pesca. Y ahí el sindicato dice, se entra, se ingresa, no se ingresa, quién trabaja, quién no trabaja. Y eso realmente, yo lo quiero decir con todas las letras, es atentatorio contra la libertad, es atentatorio contra los trabajadores. No se puede permitir eso y hay que decirlo expresamente. Bien. ¿Puedo hacerle un planteo? Sí, cómo no. Acá hay dos televidentes, bueno, hay muchos que están escribiendo, pero hay dos que tienen miradas en extremo opuestas. Y yo me pregunto si el problema realmente que tenemos hoy como país es esta libertad sindical negativa y definir y poner a título expreso, o es otra cosa. Uno dice, un televidente dice, la industria pesquera estrangulada por un sindicato que en forma irracional parece querer destruir la riqueza nacional. Un capricho sin sentido y sigue, ¿no? El otro contesta, hablas pavadas, acá en Uruguay la pesca es una vergüenza, andan en pedazos de barcos de 100 años, de viejos, unos cachivaches de vergüenza. Este país tiene 200 millas náuticas en el Atlántico y no existe industria pesquera. Hay 4 o 5 gatos locos trabajando sin equipos, bla, bla, bla. De nuevo, ¿cuál es el problema real que tiene Uruguay? Una cosa, yo creo que no hay que entrar en las falsas oposiciones. A ver. La libertad hay que defenderla siempre y no se puede admitir que ningún patotero venga, te meta el peso y te haga hacer lo que vos no quieras. Y eso es lo que nosotros estamos claritos. ¿Así son los sindicatos en Uruguay? No puedo generalizar. Yo tengo excelentes vínculos con una cantidad de sindicatos, fui gremialista en la Facultad de Derecho, o sea... Fuiste representante de los trabajadores en la ANEP. Claro, fui representante de los trabajadores, pero los vallistas, ¿no? Aquel famoso diálogo entre Falco y Valle, ¿no? En donde le dijo que están para defender los derechos de los trabajadores siempre y cuando cumplan la ley, las normas y el orden público. Entonces, en definitiva, yo eso lo quiero dejar claro. Bien. No quiere decir que tengamos una enormidad de oportunidades en el sector pesca y como país no lo estamos aprovechando. Miren, yo si algo aprendí un poquito de eso, muy poquito, fue cuando preparamos el programa de gobierno que fui precandidato a la presidencia, con un grupo de técnicos espectaculares que me dijeron, el Uruguay tiene más mar que territorio, tiene una oportunidad importante de obtener muchos mayores recursos. Cuando hablo ahora con los involucrados me cuentan, el Uruguay tenía más de 120 barcos pesqueros, ahora tiene 54, 28 costeros que son los del conflicto y después de alta mar y de distintas características. Que la flota está vieja, sí, y que hay que renovarla, también, pero que tiene todos los permisos correspondientes de la autoridad que avala que salga a pescar. Entonces, eso también, pero son falsas oposiciones. Tenemos que trabajar todos como país porque el sector pesquero puede generar mucho más trabajo, el sector pesquero puede atender una realidad importante y dar mucho más divisas y exportación a este país, no tengo duda, hay que modernizar la flota. Pero ¿saben lo que pasa? Yo lo hablaba el otro día en la comisión cuando recibimos a un representante de las empresarios españoles que tienen capitales acá dedicados a este tema. Decía en la comisión del Senado, decía, ¿yo cómo le explico a los inversores extranjeros que nosotros tenemos nuestros barcos paralizados porque el sindicato dijo que se vinieran y no tenemos nada que ver con este conflicto? ¿Cómo le explico a esos inversores extranjeros que tienen la flota paralizada, perdiendo recursos, y además en plena zafra, que lo que no se pesca ahora se va, lo pesca otro o se va? Y esa es la realidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dinamizar este sector, estamos dispuestos a trabajar, pero también a respetar las reglas, que es lo que creo yo, por toda la evidencia que tengo sobre la mesa, que no se está respetando. Hay un convenio firmado, no se cumplió, y por eso le hemos pedido al Ministerio de Trabajo que actúe en el marco de las responsabilidades. Bien. ¿Hay un componente ideológico para usted en esto? ¿Cómo? ¿Hay un componente ideológico en esto para usted? Bueno, hay de todo. A ver, todo tiene siempre componentes ideológicos, ¿no? Todos tienen. Acá puede haber alguna concepción que crea que hay que ir a una entidad pública que se encargue de la pesca nacional, como alguno dijo alguna vez,
y que no existan empresarios privados que vengan a llevarse los recursos naturales nacionales y que obtengan lucro. Yo creo que la sociedad nos demuestra que tienen que existir inversiones, que tiene que existir lucro por quienes invierten, porque si no, no invierten, y que eso genera trabajo, y que tiene que haber un Estado con fuertes políticas sociales y con entidades públicas rigurosas que hagan velar por los derechos de todos, pero sobre todo de aquellos que son más débiles, ¿no? Bien, Eleonora, sí. No, voy a volver al tema de la... ¿Libertad sindical? De la libertad sindical. A mí me parece que hay que dejar que los trabajadores y trabajadoras elijan qué quieren hacer, si quieren afiliarse al sindicato o no quieren hacerlo. Me parece que eso es fundamental y estoy de acuerdo con Robert en la cuestión de que eso sea garantizado. Que todos los trabajadores y trabajadoras tengamos la garantía de no afiliarnos si no queremos. Pero también que tengamos la garantía de que si nos queremos afiliar, los empleadores no van a tomar ¿Todavía hay sectores donde se toman represalias? Sectores donde se toman represalias y son muchos. ¿Le consta a usted, Silva? No, si, ¿Lo puede negar o...? Estoy 100% de acuerdo contigo. Bien. Entonces, la libertad sindical es eso. Exactamente. Entonces Quien quiere estar está, quien no, quiere pero la estar pregunta no es, ¿todavía hay sectores, le parece a usted, que toman represalias o que no contratan trabajadores sindicalizados? No tengo conocimiento, pero de existir lo condeno desde ya. Claro. Siempre existe ese apriete. Entonces, esa cuestión de lo que pasa con algunos sindicatos que violentamente presionan a los trabajadores a que se afilien, eso está mal. Que un sindicato violentamente permita o no permita el paso a determinado lugar, por supuesto que es condenable. Y tendríamos que terminar con eso. Pero ahí no estamos hablando ¿te referís a las ocupaciones? ¿Qué? ¿Te referías a las ocupaciones? No, me refiero a que esto ¿Por lo que del paso decía, a determinado lugar? Esto que decía Robert recién. No, esto que decía Robert recién de que no dejaban entrar al puerto. Trabajar, ¿no? En función de que estés afiliado. Como pasa en el puerto. A ver, me entregaron los comprobantes. Tú te dan un comprobante. Pero si por tú eso no tenés yo ese eso comprobante, no podés subirte. Creo Qué que bárbaro. eso es. Pero ahí el tema es que no estamos hablando de un sindicato, estamos hablando de unos mafiosos. Ah, bueno. A eso voy. Pará, a ver, Fernanda. Pará, pero quiero terminar. Pero ese tipo de presión aparece en todos lados. Y cuando solamente mostramos que eso pasa en algunos sindicatos, lo que hacemos es demonizar el movimiento sindical. No lo estoy diciendo por Robert, lo estoy diciendo en general. No es un sindicato, sino que son mafiosos. No, lo estoy diciendo en general porque desde hace muchísimos años, cuando pasa algo malo con los sindicatos, es tapa. Cuando pasan algo malo con los empresarios o con las empresas, no es tapa. Y cuando pasa algo bueno con los gremios, tampoco uno sabe. Entonces, ese tipo de cosas, como sociedad, nos la tenemos que plantear. A ver, Fernanda. Coincido con lo que ¿Con se qué está parte? con lo que se está planteando. Primero, con la propuesta de Robert, que más allá de creo que hay una protección constitucional absoluta, que ahora me voy a detener en lo que dijo el ministro, habla de un desconocimiento total de la protección que tiene cualquier trabajador a no sindicalizarse para ejercer su trabajo. Me parece una buena iniciativa, sobre todo para esto, para poner en evidencia las malas prácticas que, como decía Eleonora, es verdad que no es una práctica constante. Ahora, cuando esto pasa, hay dos caminos, hay dos alternativas. O criticarlo, sancionarlo y corregirlo, o avalarlo o buscar algún tipo de justificación. Que eso es lo que me parece más grave. Me parece muy grave que suceda. ¿Pero eso es lo que está haciendo el ministro? Me parece muy grave que se obligue a trabajadores a sindicalizarse para trabajar. Gravísimo, es un disparate, violatorio de cualquier tipo de libertad. Ahora, me parece muy grave también que la respuesta de un ministro sea no existe una ley que lo prohíba. Me parece muy grave por dos cosas. Lo que pasa es que lo que no está prohibido a texto expreso de ley se puede hacer. Todo. Pero en todos los rubros, no es así. O sea, bueno, la primera protección constitucional que existe para cualquier ser humano es la de su libertad. No hay ninguna ley que pueda limitar nuestra libertad, salvo por cuestiones de interés general. Que ahí una ley podría llegar a limitar nuestra libertad. En este caso está lejos de representar cualquier interés general, por lo tanto, hasta jurídicamente es un disparate. Pero hay una cuestión de fondo conceptual que a la verdad a mí me pone los pelos de punta. ¿Eso es lo ideológico? Claro que es ideológico, porque yo lo que espero es que
Eleonora mencionaba, estos no son sindicalistas, son mafiosos. Yo lo que espero es que alguien que haya integrado el movimiento sindical, que es el ministro de Trabajo, que haya ocupado lugares de liderazgo en el Partido Comunista, que tenga un fuerte vínculo con los trabajadores, que diga que esto es una práctica mafiosa y que no representa a los sindicatos. Pues, no que me diga, bueno, es que no sé, tengo que ver, yo no le pido mucha explicación porque no hay nada que no los obligue. Porque que ahora, no, ¿cómo que yo no, no me voy a que poner? no se los impida, digamos. ¿Cómo? Que no se los impida. ¿Cómo yo ahí no me voy a parar en los pedales y no me voy a poner los pelos de punta? La respuesta tiene que ser otra para que yo respalde la respuesta del ministro. ¿Sindicalistas o mafiosos? Patota. Yo se le dije que tenía uno que estuvo acá en la Runfla. puerta. Después vamos con Connie. Sí, a Pero ver. si la patota se habla, sos parte de La lo lucha mismo. sindical se puede expresar perfectamente bien sin violencia. Y esta gente tuvo violencia en el gobierno anterior y ha tenido violencia en este gobierno. O sea que el mito del FAPIT, que inventaron la pavada esa que inventaron algunos, se demuestra de que tan real no es. Pero quiero decir una cosa que es clave. Castillo metió la pata, no puede decir eso. La OIT habla de la libertad de afiliarse o no afiliarse a los sindicatos, y él lo conoce perfectamente. Creo que fue una burrada que hizo. Pero, yo creo que está bien que se haga la ley, pero a mí lo que me molesta, Robert, es que saltan por un grupo que es muy chiquito, por suerte en Uruguay es muy chiquito, porque la mayoría, te diría que casi todos los sindicatos, no hay obligación de afiliarse, la gente se afilia por voluntad propia, ¿tá? Pero hay un montón de lugares en el cual vos te afiliás y te echan, ¿tá? Hace poco se formó el sindicato de gerentes de los supermercados, que era lo que antes reprimían los trabajadores, que tampoco lo dejaban formar sindicatos y los echaban, ahora se sindicalizaron. ¿Tá? Para poder reprimir. Entonces, ¿Para qué se... porque le están reprimiendo a ellos. Entonces ahora se avivaron que el sindicato es una herramienta interesante. Es decir, yo me acuerdo que hay una cadena muy importante de comida rápida, ¿tá? Que hace caridad una vez al año vendiendo hamburguesas, que una vez yo dije que yo no iba, ¿tá? Y me llama el gerente, ¿por qué? Y le digo, porque ustedes no tienen sindicato. ¿No? ¿Por qué no tienen sindicato? No trabajamos de esa forma, dicen nosotros. ¿Cómo no trabajan de esa forma? Ah, no trabajamos de esa forma. ¿Saben cuántas empresas hay que no permiten los sindicatos y si se afilian, se echa a la gente? Un montón. Entonces, yo creo que el derecho a afiliarse tiene que ser válido para todos. El Frente lo hizo con los policías, habría que hacerlo con los soldados también, y habría que tener un poquito más de conciencia con aquellos que son perseguidos. ¿Tá? Condeno absolutamente esto de la pesca, pero es un caso chiquitito así. Veamos la cantidad de gente que no se afilia por miedo. O sea, capaz que está verando un poco con las declaraciones. Hacemos una pausa y enseguida retomamos el de debate. Ballista poco, me parece.